doctor Carlos Caro, porque tenemos que entender si lo que ha dicho el ministro del Liche es realmente cierto. A ver, me retienen 4 horas. Yo lo entiendo como detención, doctor Caro. O sea, si no me están dejando caminar, si no me están dejando transitar y si estoy retenida, estoy detenida, pero él dice que no es lo mismo. Explíquenos su punto de vista. Acá, Milagros, hay un juego de palabras y en el juego de palabras se pretende justificar algo inconstitucional. Como decía hace un momento, la Constitución solamente permite la detención por flagrante delito, violar la cuarentena no es un delito, y por otro lado, cuando hay una orden judicial. Ni así exista un estado de emergencia declarado. Ni así existe un estado de emergencia, porque si bien hay una flexibilización de las libertades pueden ser afectadas, cualquier afectación de la libertad tiene que darse en el marco del control de la pandemia. Y acá no hay ninguna causa entre lo que es detenerte y controlar la pandemia, porque lo que van a hacer es llevar a las personas a una suerte de depósitos humanos, estos centros de retención temporal por 4 horas bajo el argumento de la retención. Pero él dice que además están bien hechos y que ahí les toman hasta el examen COVID. Sí, pero el problema es este. El concepto de retención está en el Código Procesal Penal del año 2004, pero solamente pensado para los casos de identificación personal y para los casos de pesquisas. Por ejemplo, no hay un robo. Ya. La policía detiene a 20 personas en ese momento para identificarlos o para poder saber si en su mochila, por ejemplo, está el objeto robado. O sea, para ver si tenemos algún antecedente, si somos requisitoriados. Siempre conectado con un delito o la investigación de un delito, jamás para una cuarentena. Y menos por un decreto supremo, porque estamos hablando de la Constitución, Código Procesal, la ley, por debajo está un decreto supremo. Entonces, vía un decreto supremo no se puede regular ni legislar sobre la libertad de las personas. Esto es completamente inconstitucional, o sea, tanto en la forma como en el fondo. En su criterio, señor Caro, el ministro del Liche, o sea, bueno, el presidente Sagasti, la señora Bermúdez, que todos ellos son abogados, ¿sabes? Violeta Bermúdez, Liche es abogado y además él ha dicho que es un profesional de alto nivel. ¿En su criterio están violando la ley? Y acá no podemos ser tibios, Milagros, porque estamos hablando de la libertad personal. No estamos hablando del dinero, no estamos hablando del patrimonio, del carro. Estamos hablando de la libertad personal. Y la libertad personal tiene una serie de garantías duras en la Constitución. Solamente puede ser afectada la libertad por orden judicial o por un caso de flagrante delito por parte de la policía. Esto de la retención para el control de identidad o pesquisas cuando hay un delito es una cosa absolutamente excepcional. 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 Okay. No se puede volcar eso en un decreto supremo, que al final pensemos también en las cuestiones prácticas. Esto lo que va a hacer es alimentar más bien la corruptela policial, porque desde luego el ciudadano que no quiere ser detenido podría verse incentivado, tanto el policía como el ciudadano, a un arreglo ilegal. Al final, ¿quiénes son los que van a parar en los centros de retención? La gente pobre, los que no tienen dinero, los que no tienen quien los defienda, los que no tienen cómo reclamar. A ellos son a los que los van a meter a estos centros de retención por 4 horas, con lo cual al final lo que tenemos acá es una suerte de sanción. Te meten preso por 4 horas para que no lo vuelvas a hacer. Ya, pero mi pregunta es, ¿cuál es la salida para la gente que transgrede esta cuarentena obligatoria? O sea, imagino que el gobierno pensó, bueno, ¿cómo los castigamos? Porque antes, en el tiempo de Vizcarra, los llevaban hasta las comisarías, ¿recuerda usted? Efectivamente, y yo creo que tampoco esa es la salida. Ya digamos, estamos hablando acá de infracciones administrativas. Es como que tú te pases la luz roja y el policía te lleve 4 horas a la comisaría para multarte. Lo que tiene que hacer es multarte, y la multa tiene una serie de consecuencias. No puedes cobrar cheques, no puedes abrir cuentas, no puedes cobrar el bono, si estamos hablando ahora de estas medidas sociales que va a dar el gobierno, y no se puede hacer más. A través de sanciones no se puede controlar a las masas. A través del derecho penal no se puede controlar a las masas. Entonces, es un error del gobierno, en términos estratégicos, pensar que con estas detenciones de 4 horas vamos a poder controlar a la gente que tiene que salir a la calle a trabajar. El 70% del país está en informalidad. La gente que está en la calle no está en la calle porque quiera morirse o porque quiera contagiar. La gente está en la calle porque tiene que trabajar y tiene que comer. Si el gobierno no capta este problema, si el gobierno no logra entender de que el tema constitucional está asociado a un tema social, creo que tenemos un problema, porque esto no se va a poder controlar en esos términos. Ya, pero a ver, usted es un abogado estudioso, acucioso, y tengo que preguntarle, se lo pregunté también en algún momento a Gersi, a Nakazaki, a Roy Gates, a varios,
¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos cuando los gobernantes, cuando la gente que está arriba es tan inepta? Me va a perdonar que lo diga en estos términos, no quiero adjetivar, pero en el Perú nosotros somos el único país que no se está vacunando, ¿correcto? Ya nos prometen vacunas, ahora nos dicen que no sabemos si va a llegar 1 millón o si van a llegar 300.000. Ya, primera novedad. Lo peor que viene después es que el cambio de ruta, porque KLM ya no va a China, o sea, eso ya pues es una vergüenza que además no los digan, ¿no? Porque podrían fletar un avión, etcétera. Pero frente a estas acciones, ¿quién nos defiende? Eso es lo que yo quiero saber y se lo estoy preguntando varias veces a los abogados, constitucionalistas, penalistas. O sea, nosotros tenemos el derecho a la vida, está consagrado en la Constitución. Le exigimos a los gobernantes, uno, que compren pruebas moleculares. O sea, Vizcarra se reía de todos y encima un gran mentiroso dijo que sí compró millones y todas eran pruebas rápidas y ha visto todo lo que se ha provocado. No han terminado de comprar oxígeno, no han terminado de comprar hoy día hay urgencia de camas UCI. O sea, todo es como ineficiencia que no tiene sanción. Esa es mi pregunta. ¿Quién nos defiende a los ciudadanos de la autoridad que no hace lo que tiene que hacer en una pandemia, señor Caro? No se trata de construir un túnel y no hacerlo, no, se trata de salvar la vida a la gente. Evidentemente, acá en Milagros existen los mecanismos constitucionales. Como sabemos, la gestión del gobierno está a cargo del Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros. Si ellos no hacen un buen trabajo, quien tiene que controlarlo de primera mano es el Parlamento, el Congreso. Me parece un poco raro y extraño que este Congreso, que ya todos sabemos los problemas de legitimidad que tiene, no exija, no ejerce ese poder de control. No llame a los ministros a que expliquen y den cuenta al país de cuál es la realidad de la gestión del tema de las vacunas y qué es lo que se va a hacer. Eso desde el punto de vista constitucional, los controles, ¿no? Someter a confianza a una ministra de Salud, someter a confianza a una presidenta del Consejo de Ministros, para saber si es que están haciendo realmente su trabajo y si es que su gestión es convincente. Esos son los mecanismos constitucionales. Ya, pero esos mecanismos están deslegitimados hoy. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando le preguntan a Vizcarra, tiene la desfachatez de decir, como me vacaron, no pude, yo justo iba a firmar, mentira, pues es mentiroso crónico, yo iba justo a firmar el acuerdo de vacunas y me vacaron. Y ya hemos demostrado varias veces que en tiempo y espacio está equivocado, porque Piñera, por ejemplo, lo firmó los acuerdos en mayo y por eso están vacunando en Chile, ¿no? Y en efecto, Milagros, el Congreso está enfocado, por ejemplo, en restaurar una línea de bandera por parte del Estado. No podemos comprar vacunas, no podemos comprar mascarillas, vamos a comprar aviones. Una cosa absurda, ¿no? Entonces, al estar lamentablemente estos mecanismos legitimados, en teoría, la ciudadanía tiene derecho a protestar contra eso. Esa sería una buena causa, desde mi punto de vista, desde luego, para la protesta social. No ha habido una campaña para que la población proteste, por ejemplo, por el tema de la vacuna, para exigir a las autoridades que las autoridades puedan hacer eso. Pero, doctor Carlos Caro, ahí también viene otra deslegitimización. O sea, si hoy día salimos a protestar porque no nos están cuidando, no están consiguiendo las vacunas a tiempo, y ahora nos dicen que primero iba a llegar 1 millón, ahora 300.000, y que bueno, y encima tenemos que esperar que KLM, o sea, eso ya de verdad es una payasada con todas sus letras. Si sale una marcha van a decir, ¿cómo es posible que salga a marchar? O sea, era muy bueno, positivo y absolutamente aleccionador marchar en contra de Merino, porque cómo se les había ocurrido, y hasta los llaman golpistas, vacar a un corrupto, ¿correcto? Ya, pero si sales a marchar, no, imposible, o sea, es como si el Perú fuera esquizofrénico. Claro, acá desde mi punto de vista no se trata de marchar en contra del gobierno. No se trata de marchar para cambiar autoridades, sino se trata de marchar para exigir a las autoridades una solución a este problema. Y yo creo que la solución, ¿no?, viene por el lado del sector privado. Lamentablemente la gestión pública no es eficiente, la gestión pública no es eficaz, pero acá estamos como el perro del hortelano, porque en algún momento se autorizó, no se vacuno, pensó, pero no te dejo vacunar. Que los privados puedan importar vacunas, y yo conozco un montón de colegas, amigos, empresarios, y dicen, ¿sabes qué? Me gasto una cantidad de dinero, vacuno a mi familia, vacuno a mis trabajadores y estamos más tranquilos, pero no, ya no se puede,
porque determinadas fuerzas políticas dijeron que no, que eso era discriminatorio, que entonces la vacuna iba a ser solamente para los ricos. Pero claro, entonces estamos como el perro del hortelano, o sea, ni traemos vacunas ni dejamos que el sector privado pueda trabajar en esa dirección. Y yo creo que la gestión pública tiene en este caso que refrescarse con participación del sector privado. Pero ¿y el defensor del pueblo no podría defendernos? Sin duda que sí, pero recordemos de que la Defensoría del Pueblo tiene poderes muy acotados, no solamente la persuasión, un poco la negociación, la conciliación. O sea, la llamada de atención pública. Exactamente, pero no puede llegar a más, no tiene poderes fácticos ni legales sobre las autoridades del Poder Ejecutivo. O sea, vamos muertos. No se va a cumplir lo que ha dicho Economist, que quizás nos vacunen en el 2022. Estamos bastante limitados y yo creo en verdad que el camino es reforzar la gestión pública con la del sector privado. No hay otra vía para poder hacer esto mucho más eficiente. Y sabe lo triste, que es increíble, ¿no? Porque yo estoy escuchando muchos relatos, doctor Caro, de gente mayor de 65 y gente que tiene posibilidades, y a quien Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero que se está yendo del país a vacunarse. O sea, porque acá ven el túnel demasiado oscuro y dicen, bueno, me voy a vacunar afuera. Y Turismo entonces, de vacunación. Eso está ocurriendo y eso es indigno que las autoridades viendo esto no hagan hasta lo imposible y que hoy día nos comenten como si fuera una gracia que KLM cambió pues su... Aquí está, voy a ser bien precisa, doctor, porque ¿dónde está? Y le quiero preguntar también por eso, ¿y dónde está la fiscal de la Nación? O sea, la fiscal de la Nación se ha olvidado que parte de su trabajo es cuidar la legalidad, defender los derechos de la gente. O sea, perdóneme, doctor Caro, yo no soy abogada, pero veo y lo voy a decir, a ver, lamentablemente, de verdad lo lamento y tengo que repetir algo muy personal, mi hermana acaba de fallecer en Alemania por coronavirus, ¿correcto? Por las secuelas del coronavirus. Pero Alemania es un Estado-nación. O sea, en Alemania te vacunan, te hacen pruebas moleculares todo el tiempo, te rastrean, hacen rastreo de contagios. Si una persona, un familiar va a entrar a un hospital COVID para ver a un familiar, le dan todo el instrumento, el EPP, la máscara, los lentes, los guantes, o sea, respetan a la gente. Acá, señor, o sea, ha visto en el noticiero un pobre hombre 5 días amaneciéndose en la puerta de Negreiros tratando de saber si su madre está viva. Uno, no tenemos pruebas moleculares y tienen algunas clínicas, pero solo lo puede tener el que paga. Entonces, si la fiscal o los fiscales tienen que saltar como un resorte cuando hay un asesinato e ir a hacer un control, ¿por qué no saltan ahora? ¿Dónde está la fiscal de la Nación? ¿O no tiene vela en este entierro? A ver, la Fiscalía tiene poderes de prevención del delito. Evidentemente, si detrás de una negociación de la vacuna hubiera un hecho de corrupción, la Fiscalía podría intervenir. Si detrás de la vacuna hubiera una negligencia por parte de una autoridad, hay un delito de omisión de funciones que sanciona a la autoridad que no ejerce su función, la Fiscalía podría iniciar una investigación en la vía de prevención del delito para exigir a las autoridades una respuesta eficaz e inmediata. Esos son mecanismos que están previstos en la regulación y que hasta el momento la Fiscalía no los ha utilizado. Pero ¿dónde está la fiscal de la Nación? ¿Está dormida? Desde mi punto de vista sí, porque digamos, frente a todas estas noticias que están vinculadas a la gestión pública, el control de la pandemia, no ha habido ningún ejercicio ni control fiscalizador por parte de la autoridad. Eso es lo que, o sea, usted observa que no ha habido un intento de fiscalizar qué rayos se está haciendo para salvar a los peruanos de la pandemia. Sí, es un poco extraño, por ejemplo, que la Fiscalía de la Nación abra rápidamente una investigación contra el señor Merino, contra el señor Flores Arauz, ante los Flores Arauz por el tema de las marchas, pero frente al tema de las vacunas, frente a lo que es la gestión de la pandemia, donde pueden haber actos de corrupción, actos de negligencia, la Fiscalía prácticamente no ha hecho nada. Impresionante, ¿ah? Impresionante. Están a la espera de la nueva ruta y la fecha exacta de llegada de las vacunas de Sinopharm al Perú, luego de que la aerolínea KLM anunciara la suspensión temporal de sus vuelos a China. Bienvenidos al Perú. ¿Qué tal? Gracias, doctor Carlos Caro, por poner los puntos sobre las IES. Muchas gracias, Milagro. Le agradezco mucho.
tengo que ir a la pausa. Voy a regresar con un debate de candidatas jóvenes. Les voy a contar algo. La señora, señorita, no sé, me dirá, Rosángela Barbarán es candidata al Congreso por Fuerza Popular y bueno, también ha creado torbellinos en las redes porque ha tenido un debate con Sigrid Bazán y bueno, se han dicho de todo. Entonces, invitamos a Rosángela Barbarán a este debate, a que venga a debatir. ¿Y qué creen? Nadie quiere debatir con ella, pero sí había una valiente. ¿Quién? Adriana Tudela, porque yo hoy día, ¿saben todo lo que pasó? Le digo a Alfredo, pero Adriana Tudela otra vez, es que es la única que ha aceptado debatir con Rosángela Barbarán. ¿Qué les parece? Así estamos. Ya regresamos con dos jóvenes candidatas.